Buenos días, mis queridos estudiantes del grado sexto. Sean todos bienvenidos a las clases virtuales de Ciencias Naturales y Educación Ambiental de Estudio en Casa. Con ustedes, su profesor Freddy Antonio Vila Ortega. Les daré las pautas para el derrotero que deben seguir en el desarrollo de la guía. Como podrán darse cuenta, el objeto de conocimiento es reconocer la historia y la estructura de la tabla periódica. El estándar que vamos a tener en cuenta para estas clases, para esta clase de esta semana, va a ser: establezco relaciones entre las características macroscópicas y microscópicas de la materia y las propiedades físicas y químicas de las sustancias que la constituyen. El derecho básico que vamos a tener en cuenta comprende la clasificación de los materiales a partir de grupos de sustancias, elementos y compuestos y mezclas homogéneas y heterogéneas. Vamos a tener clara unas normas a seguir en las horas de clase en casa. La primera es estar atentos a la hora de inicio de la clase. Disponer de todo el tiempo establecido por la institución para la hora de clase. Atender las indicaciones presentadas en la guía, la cual está estructurada por 6 puntos articulados de la siguiente manera. Primero, saberes previos. Segundo, analizar. Tercero, conocer. Cuarto, actividades de aprendizaje. 5, evaluación de aprendizaje. Y 6, compromiso. Realizar paso a paso cada punto, evitando saltar alguno, debido a que la secuencia es necesaria para la efectividad del aprendizaje. Y si presenta alguna inquietud, envíe el mensaje por WhatsApp en la hora de clase. Bien, vamos entonces a ver cómo está estructurada la guía número 1 para esta semana, para el grado sexto. En la primera etapa encontramos unos saberes previos. Usted va a identificar o va a leer esos saberes previos, en las cuales encontrará unas preguntas, y con base a esas preguntas usted va desarrollando lo que le van pidiendo en ella. Por ejemplo, en este caso, la primera nos dice: ¿dónde ubicaría en el esqueleto de la tabla periódica los elementos metálicos? Utilice el color verde oscuro para evidenciar su respuesta. Y así sucesivamente vemos el resto de preguntas. En la segunda, ¿dónde ubicaría en el esqueleto de la tabla periódica los metales de transición? Utilice el color naranja para evidenciar su respuesta. ¿Dónde ubicaría en el esqueleto de la tabla periódica los metales de transición interna? Utilice el color azul oscuro para evidenciar su respuesta. Y, lógicamente, más adelante dentro de la guía, usted va a encontrar una tabla periódica muda, donde va, lógicamente, a colorear las preguntas que le habían hecho con anterioridad. Si usted no sabe qué color va a colocar, no se preocupe por eso, porque estamos en saberes previos. Recuerde que los saberes previos es para que el profesor identifique, ¿cierto?, qué cantidad de conocimientos han adquirido ustedes anteriormente en este tipo de temas. Así que usted va a hacer su trabajo solito allá en su casa. En el segundo punto, que es analizar, en este caso, para esta primera guía, vamos a encontrar dos propuestas, ¿cierto? Explique qué uso se le da a los metales en su vida diaria y mencione 3 ejemplos. Y en el segundo, explique cuáles no metales son importantes en el contexto en que se desarrolla su vida y por qué, y mencione 3 ejemplos. Eso es para que usted lo analice, lo puede verificar en casa. De usted depende, ¿cierto?, cómo desarrolla este aspecto de analizar. En el tercer punto, donde encontramos conocer, es decir, donde identificamos este tercer punto como tal en la estructura de la guía, pues la temática que vamos a verificar, tal y como lo vimos en el objeto de aprendizaje, es la tabla periódica. Ahí usted va a encontrar un contexto, si ustedes pueden observar aquí, ¿cierto? Vamos a encontrar un contexto bastante, un poco amplio, de más o menos 1,5 páginas para usted, teórico,
donde puede adquirir conocimientos de cómo se generó, ¿cierto? Cómo se ha realizado la tabla periódica teniendo en cuenta los aportes de los científicos a través de la historia. Por ejemplo, en este caso encontramos a Dobereiner, a Jacques Cousteau, a Newlands, a Mendeleev, a Meyer. Más adelante pues encontrará usted una tabla periódica que le va a servir de ayuda para que con base a ella pues usted pues lógicamente pueda resolver cualquier inquietud que se le vaya preguntando más adelante y para que la vaya conociendo poco a poco. Fíjese que ahí en esta tabla periódica va a encontrar un elemento clave en la parte de arriba que le plantea muchos aspectos de la misma. Por ejemplo, aquí encontramos el número atómico, aquí encontramos la masa atómica, aquí encontramos el símbolo y aquí encontramos el nombre. ¿Qué quiere decir eso? Que si aquí yo identifico un número atómico en la tabla periódica, en toda la parte donde encontramos esa región, ¿cierto? Va a ser el número atómico. Por ejemplo, en este caso del boro, cuyo número atómico es 5. El carbono, cuyo número atómico es 6, el nitrógeno, cuyo número atómico es 7, y el oxígeno, cuyo número atómico es 8. Lo mismo ocurriría con el símbolo. Vemos aquí el símbolo del hidrógeno, vemos el nombre del hidrógeno, aquí buscaríamos el aluminio, miren el nombre de aluminio, y aquí el símbolo químico que es Al. Aquí el silicio, ¿cierto? Encontraríamos el fósforo, el azufre, el cloro, el argón, etc. Y lo mismo si identificáramos la masa atómica. Bien. Más adelante usted encontrará un contexto donde aparecen elementos representativos del grupo A. Es decir, en la tabla periódica usted pudo identificar aquí, ¿cierto? El grupo 1A, ahí ya lo va a identificar porque en el contexto teórico le va a decir aquí el grupo 2A, aquí encontramos el grupo 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Mientras que en la región, ¿cierto? Interna, es decir, los metales de transición interna, los metales de transición, encontramos nosotros ya no la letra A, sino la letra B. Usted las irá identificando a medida que va analizando el contexto teórico. Bien, entonces volvamos otra vez a esta tabla. En esta tabla que usted va a encontrar en la guía, va a encontrar elementos representativos del grupo A. Aparece el grupo, aparece el nombre de los elementos representativos, el nombre y el símbolo. En el grupo, fíjese que encontramos dos maneras, grupo 1 o grupo 1A. A ese nombre de los elementos representativos se le conoce como metales. Aquí hay un elemento que no entra dentro de ello, lógicamente, que es el hidrógeno, que es un gas, por lo tanto no es un metal, pero no cumple las características del mismo. Y encontramos el nombre de esos elementos y el símbolo químico al cual pertenece. Igual encontraremos en el grupo 2A y en el grupo 2. Es lo mismo, grupo 2 o grupo 2A. Y encontramos metales alcalino-térreo. Ahí los va encontrando usted porque hay dos maneras de poder verificar el grupo. Uno que es con número arábigo y el otro que es con número romano. Si nos vamos para acá, aquí vemos el grupo 1A, aquí el 2A, aquí el 3A, el 4A, etc. O el grupo 1 arábigo 2, aquí sería el 3, el 4, el 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. Ahí lo identificamos, ¿cierto? Bueno, más adelante va a encontrar usted unas actividades de aprendizaje. En las actividades de aprendizaje, en esta primera actividad de aprendizaje, va a encontrar varias actividades de aprendizaje, pero yo clasifiqué esta para poderle explicar cómo es el derrotero de la guía. Aquí nos dice, utilice la tabla periódica para completar la información que se solicita para cada uno de los elementos nombrados en la primera columna del cuadro. Entonces, vemos este cuadro, ¿cierto? Donde nos dice símbolo químico, grupo, fíjese que volvemos al número arábigo y al grupo al cual pertenece también, de acuerdo, ¿cierto?, al número romano. La familia, en este caso pertenece a los anfígenos, que significa formadores de ácido. Encontramos aquí el periodo al cual pertenece y marcamos con una X aquí donde dice no metal, porque lógicamente el azufre es un elemento no metálico. Usted, con base a lo que encuentra en los representativos del grupo A y del grupo B, pues podrá identificar cada una de las características a las cuales pertenece cada uno de estos elementos. En el cuarto punto también vamos a encontrar algo relacionado con algunos videos. Entonces ahí va a encontrar usted unos links que nos hablan de la historia de la tabla periódica, ¿cierto? Y algo para que se divierta y aprenda. Entonces usted simplemente le va a dar clic a esos links y con eso podrá ir a unos videos que le serán de mucha utilidad. En un tercer punto va a encontrar una tabla periódica, una sopa de letras,
con unos nombres donde usted los va a identificar en dicha sopa de letras. En el cuarto punto, pues vamos a encontrar unos cuadros con algunos proponentes, en este caso Doerleiner, Charcot, Newlands, Mendeleev, Mosley y Seward, y lógicamente ahí va a realizar lo que le pide el punto, en este caso, que es el aporte que hizo cada uno de estos científicos o de estos proponentes hacia la construcción de la tabla periódica. En el quinto punto vamos a encontrar una evaluación de aprendizaje. Esta evaluación de aprendizaje, pues lógicamente es tipo ICFES o tipo saber. Simplemente usted va a leer un contexto, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, el número atómico del hidrógeno es, y usted marca la respuesta a la cual corresponde. Es simplemente marcar la letra y así vendrán otros puntos de evaluación para el aprendizaje. Como sexto punto encontramos el compromiso. Hay un compromiso. Entonces ese compromiso aquí pues está clasificado desde dos incisos. El A, que nos dice que se ha escuchado que el plátano tiene potasio y que es bueno para el sueño. Comente con su familia si ese comentario es cierto. Y en el segundo punto resuelve el siguiente crucigrama. Entonces ahí se le da un crucigrama para que usted lo resuelva. Es bastante sencillo porque todo lógicamente está en el contexto escrito anteriormente. Recuerde que este punto, el punto A, usted lo puede desarrollar perfectamente, lógicamente de una manera amena, comentando con su papá, con su mamá o con los hermanos o familia que tenga ahí a su lado. Fíjese que al finalizar la guía usted va a encontrar una nota, eso es muy importante. Por favor, terminada la guía, el estudiante enviará solo una fotografía de las actividades realizadas. La fotografía debe incluir el nombre completo del estudiante y el grupo al cual pertenece. Luego la enviará al WhatsApp personal del profesor Freddy Antonio Vila Ortega. Muchas gracias.